Hola, en nuestro programa de hoy vamos a seguir con la dinámica que venimos en los últimos programas, respondiendo a la inmensa cantidad de preguntas e inquietudes que los televidentes tienen, lo cual, además de hacerse interesante para que hagamos un feedback con la comunidad, también me permite ayudarles a solucionar de una vez una cantidad importante de dificultades que tienen, sobre todo en las comunidades donde viven en propiedad horizontal. Iniciamos nuestro programa de hoy con una pregunta de las televidentes, donde nos hace la siguiente pregunta: ¿es posible que mediante una decisión de un consejo se pueda prohibir a los deudores morosos que en la asamblea ordinaria le otorguen poder a un delegado como lo que lo represente, cuando el reglamento de la propiedad horizontal ni lo prohíbe ni lo permite? Bueno, quiero comentarle a nuestra televidente que esto está mucho más allá del contenido estatutario, que es el reglamento de la propiedad horizontal. Las decisiones no pueden estar enmarcadas dentro del espectro de las funciones legales que tiene el Consejo de Administración, puesto que esas facultades y esas funciones no las tiene. La ley dice que los morosos pueden efectivamente participar en las asambleas, bien sea directamente o por interpuesta persona, es decir, entregándole un poder a una tercera persona para que lo represente. Sin embargo, a pesar de que suena muy violento para las personas que pagan, el legislador lo que ha querido al proteger ese procedimiento o ese punto fundamental de la participación de las personas, aún estando en mora, es que precisamente se les siga prestando el servicio para poderles ejecutar los bienes, porque tarde o temprano tendrán que ejecutarlos y tarde o temprano tendrán que entregar ese bien inmueble si la deuda es mayor que lo que vale el inmueble. Entonces, igual en cualquier momento eso los va a coger. Me parece también muy difícil que afronte una comunidad el no pago de otra persona y que además quiera influir en la vida de la copropiedad, porque además es que se vuelve inverosímil que una persona que no paga también moleste la vida de la copropiedad. Sin embargo, como la ley no siempre es justa, nos toca aplicar el derecho en aras de cumplir con el debido proceso. En nuestra segunda pregunta, nuestra televidente nos pregunta que qué se puede hacer cuando un copropietario lleva 2 años sin pagar la cuota de administración por 2 cosas fundamentalmente, pregunta ella eso. Primero, porque qué se puede hacer en contra de esa afectación que tiene el bien inmueble debido a que tiene patrimonio de familia, y lo segundo que pregunta es por qué, siendo un patrimonio de familia y viviendo sus hijos mayores allí, no teniendo hijos menores, la administración no hace nada. Bien, ¿se puede hacer algo? Es la pregunta de esta televidente. La verdad es que sí se puede hacer. El patrimonio de familia debe ser demandado ante el juez de la República para que, solicitándole que haya levantamiento de pues se quiten todos esos límites que tiene a la protección del patrimonio, porque el patrimonio de familia no está pensado para evadir las cuotas de administración de la copropiedad, está pensado para garantizarle a la familia que mientras sus hijos sean menores de edad, frente a las deudas comerciales pueden estar protegidos. Nuestro siguiente televidente nos pregunta si es legal que la administración de un centro comercial le corte la energía a los locales que no pagan o que están en mora, y que, teniendo en cuenta que solo llega un recibo de energía. La verdad es que dolorosamente se puede hacer, es totalmente legal y la ley 675 así lo contempla. ¿Eso viene de dónde? De los exabruptos que permitió la ley 182 y la ley 16, permitiendo que una copropiedad en una copropiedad se puedan negociar los locales sin tener servicios públicos domiciliarios independientes.
La ley 675 ya ha subsanado en gran parte este tema, puesto que ese es el lastre que tienen todos los edificios viejos que tienen un solo contador. Recordemos que la cuota de administración, conocida técnica y legalmente dentro del argot jurídico como expensas comunes ordinarias necesarias, son para hacer mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes. Luego, si usted no paga, querido televidente, pues el problema se vuelve complicado, porque imagínese usted en un lugar donde los locales o la mayor parte de los locales no pagan energía simplemente porque a ellos no les llega directamente el recibo de pago. Entonces, que quede claro que sí lo pueden hacer, está amparado por la ley y se trata precisamente de hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular. Nuestra cuarta pregunta pregunta el televidente que si en el presupuesto se puede incluir un ítem donde diga que esas cuotas que se causan de los que no pagan pueden aparecer como tal en el presupuesto. Los presupuestos tienen un formato específico, unas cuentas específicas y unas formalidades específicas. Por lo tanto, ese tipo de cuentas no existe. En contabilidad, en la propiedad horizontal, se causan las obligaciones y luego se ejecutan. Entonces, no es posible, como lo pregunta nuestra televidente, no es posible que aparezca un ítem como de los que no cancelan, sino que se causa normalmente para poder hacer perseguirle la deuda. Y en nuestra última pregunta del día de hoy, queremos hablar que pregunta una de nuestras televidentes si en el conjunto donde vive sucede que los morosos toman las decisiones, el conjunto se encuentra en déficit y no se reglamentó definitivamente que se condicione el voto al tema de los morosos. La señora pregunta que le gustaría conocer el número de la sentencia que sostiene que se viola el derecho fundamental de un moroso a que no se le permita ingresar a la asamblea. Bueno, la idea con este tema, más que un número de una sentencia, porque esa se puede bajar por internet y hay varias, el principal motivo por el cual quiero hablar de este tema es porque viene haciendo historia el problema tan grave de los propietarios que no le pagan a la copropiedad. Es evidente que el Estado que nosotros tenemos es una construcción humana, la propiedad horizontal también es una construcción humana, pero necesitamos ponerle dientes a las cosas. La ley 675, cuyo sistema articulado de elementos que están allí para ese régimen especial que solamente aplican allí, debe también ponerse en marcha a través de los mecanismos que nos permitan ir a presionar a los que no pagan para que no vuelva más difícil la situación de los que pagan. No se justifica que en materia de propiedad horizontal los que pagan sean los más perjudicados. Primero, porque aunque paguen y estén sosteniendo a los que no pagan, tienen un problema adicional y es que están generando, para los otros están generándole detrimento patrimonial porque hay problema de goteras, hay problema de asfaltos, hay problema de tuberías, hay problema de fachadas, hay una serie grandísima de cosas que no se pueden hacer dentro de la copropiedad porque no alcanza y él es el que primero sufre las consecuencias pese a que él es el que sostiene a los que no pagan. Entonces, ese tema genera una dinámica que no es permisible, no debemos permitir, no la debemos acolitar y tenemos que luchar. ¿Cómo se hacen esos procesos de cambio en estas dinámicas? Demandando mediante procesos declarativos donde el juez reconozca que si hay violencia, que hay violación a los derechos fundamentales del resto de la comunidad, porque mientras no hagamos eso, señores, y nos dé pereza enfrentarnos al tema de la justicia para que un tercero dirima sobre nuestras diferencias, siempre vamos a tener la misma dificultad.
Recordemos que la ley 675, aunque es una ley de autorregulación, es una ley que también tiene sus vacíos, puesto que no reconocemos lo que hay como legislación complementaria de la ley 675. Total, en este espectro tenemos que entender la importancia de que todo mundo pague su cuota de administración, debido a que no solamente es una obligatoriedad. Cuando nosotros hablamos del objeto de la ley 675 en el artículo 1, hablamos del sometimiento a un régimen especial, y ese sometimiento significa que hay que pagar una cuota de administración y que no sea valorada como un gasto, sino como una inversión, como un punto de partida para el mantenimiento del patrimonio tanto individual como colectivo.